Voy a explicar cómo hacer una tabla de frecuencias básica. Bueno, una tabla de frecuencias básicamente está compuesta por clases, frecuencia absoluta que va a ser representada con f sub i, frecuencia absoluta acumulada que va a ser representada con f mayúscula sub i, frecuencia relativa que va a ser representada con f minúscula sub i, frecuencia relativa acumulada que la vamos a representar como h mayúscula sub i, y el punto medio que lo vamos a llamar y sub i. Bueno, el punto medio de cada clase. Entonces, bueno, vamos a explicar qué es clase, qué es cada una de estas. Esta notación es, digamos, la más común, por eso escogí esta, pero hay diferentes notaciones. Lo importante es entender el concepto. Los nombres sí son los mismos. Lo que puede cambiar es esta notación en algunas tablas. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacerlo. Listo. Entonces, bueno, las clases. ¿Qué son las clases? Bueno, nos dieron un conjunto de 20 datos que representan el puntaje obtenido por 20 estudiantes que participaron en una prueba de educación física. Entonces el estudiante número 1 tuvo 15 puntos, el número 2 20, el 3 15, el siguiente 18, 22, 13, 13, 16, 15, 19, 18, 15, 16, 20, 16, 15, 18, 16, 14 y 13. Bueno, es importante agrupar esto en clases. ¿Sí? Vamos a agrupar, digamos, por ejemplo, los que tuvieron 13, así. Vamos a agrupar con clases. En este ejercicio no nos dicen cuántas clases va a haber, entonces vamos a usar, digamos, la forma general, ¿sí? Cuando no nos dicen cuántas clases debe haber, debemos usar una fórmula, o se usa una fórmula, planteada por este señor. La fórmula de este señor dice que las clases, o el número de clases, la cantidad de clases va a ser igual a 1 más 3,332 por el logaritmo de la cantidad de datos. ¿Sí? La cantidad de datos. Entonces, bueno, de una vez pongámoslo acá. En este caso tenemos 20 datos. ¿Listo? Voy a escribirlo acá. Perdón, de pronto ahí no se ve. 20 datos. Por si alguien, perdón, 20 datos. Listo, por si alguien de pronto en este momento no tiene audio o, bueno, para que sepan que es el 20. Entonces, bueno, en estadística es importante tener una calculadora a mano, porque pues no vamos a perder tiempo haciendo cosas que son pues de matemáticas, hacer cuentas a mano. Pues vamos a hacerla con la calculadora. 1 más 3.332 logaritmo de 20, o sea, por logaritmo de 20. Esto me da 5. Bueno, sí, ya dejamos. Esto me da 5.33 y lo vamos, esto es más cercano obviamente a 5, entonces son 5 clases. ¿Listo? Bueno, entonces sabemos que van a haber 5 clases, entonces una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases y 5 clases. Bueno, listo. Ahora, ¿cómo hacemos para saber de dónde a dónde? O sea, ¿cómo agrupar esos datos? Entonces, bueno, es muy sencillo. Cogemos el número mayor que encontramos en la tabla de datos. Cogí una tabla pues pequeñita, ¿sí? Pueden haber miles de datos. Cogemos el número mayor, es 22, y le restamos el número menor. El número menor es 13. Entonces, 22 menos 13 me da 9. ¿Qué significa? Esto se llama rango. ¿Listo?
significa que, bueno, hay un intervalo de 9 datos, o sea, de 13 a 22, entre 13 y 22 están todos los datos de acá. No hay ni más grandes que 22 ni menores que 13. El rango es 9. Ahora, cogemos el rango y lo dividimos en la cantidad de clases que ya hicimos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya averiguamos. Listo, entonces 9 dividido en 5. ¿Cuántas veces cabe 5 en 9? Bueno, usemos la calculadora. Esto yo ya lo había hecho por ahí. Entonces, 9 dividido en 5, esto me da 1.8. 1,8. Y esto es aproximadamente 2. ¿Qué significa? El tamaño de la clase va a ser 2. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, entonces vamos a hacer las clases. ¿Listo? Entonces, la primera clase va a ser desde 13 hasta 13 más 2, 15. Pero entonces esta clase no me va a incluir el 15. Entonces vamos a representarlo de esta forma. Esta llave me representa que incluye el 13 y este paréntesis me representa que no incluye el 15. Esto es cuestión de notación. Ahora el siguiente intervalo va a ir desde 15, 15 más 2, o sea, hasta 17. El siguiente desde 17 hasta 19. El siguiente desde 19 hasta 19 más 2, 21. Y el siguiente desde 21 hasta 23. Entonces nos dio 23, no hay problema porque estos de este lado, por decirlo así, no van incluidos en el intervalo, no van incluidos en la clase. Por eso pues no hay problema. ¿Sí? Listo. O sea, acá van a ir 21 y 22. Bueno, ya vamos a mirar cómo se hace. Listo. Ahora, dijimos frecuencia. Entonces, bueno, los otros datos vamos a hacerlo uno por uno. F sub I minúscula, ¿sí? ¿Qué significa frecuencia absoluta? Entonces, vamos a buscar cuántos datos entre 13 y 15 hay, que no sean 15, o sea, menores que 15. Entre 13 y 15, o sea, 13 y 14. Vamos a contar los 13 y 14 que hay. Yo voy a ir tachando para ir escribiéndolos. Bueno, entonces vamos a hacerlo en orden para no confundirnos. 1, 2, 3 y 4. Hay 4 datos entre 13 y 15. 4 datos. Ahora, ¿cuántos datos hay de valor entre 15 y 17? Sin incluir el 17. Entonces vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 9 datos. 9 datos. ¿Listo? Vamos ahora a contar cuántos hay entre 17 y 19, sin incluir el 19. Entonces, 1, 2 y 3. Hay 3 datos entre 17 y 19. ¿Listo? Ahora vamos a contar cuántos datos hay entre 19 y 21, sin incluir el 21. Entonces, 1, 2, 3. Hay 3 datos entre 19 y 21. Y vamos a contar cuántos datos hay entre 21 y 23. Pues solamente me queda uno sin tachar, que es el 22, o sea que hay un dato.
Listo. Al sumar las frecuencias absolutas me debe dar la cantidad total de datos. Entonces comprobémoslo. 4 más 9, 13, más 3, 16, más 3, 19, más 1, 20. Entonces está bien hecho, digamos, el conteo. Ahora f sub i mayúscula. F mayúscula sub i, perdón. Que es frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cuántos números hay entre 13 y 15? 4. Sin incluir el 15, o sea que no sean 15. Ahora, ¿cuántos números hay entre 13 y 17? Sin incluir el 17. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos estos dos. 4 más 9, 13. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos números hay entre 13 y 19? Sin incluir el 19. Entonces, sumamos. 4 más 9, 13 más 3, 16. Y así se sacan las frecuencias absolutas. Entonces, bueno, a 16 le sumamos 3. Este me da 19 y acá me debe dar 20. ¿Listo? Estos dos datos deben coincidir. Bueno, listo. Seguimos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un fraccionario o un porcentaje. Entonces vamos a ver cómo se saca. Tenemos 20 datos. El primer intervalo son 4, o sea, entre 13 y 15 hay 4. Entonces hay 4 de 20. Y esto me da 0.2. En algunas tablas lo ponen en fraccionario, en otras con decimal. Entonces yo por eso escribo las dos. Bueno, entre 15 y 17 hay 9 datos de 20, o sea 9 veinteavos. Y eso me da 9 dividido en 20, 0.45. Bueno, entre 17 y 19 hay 3 de 20. Dividido en 20. Esto es 0.15. Bueno, entre 19 y 21 hay 3 de 20. Que es lo mismo, 3 de 20. 0.15. Y acá un veinteavo. Un veinteavo es 0.05. Bueno, en algunas tablas lo van a encontrar así, en otras así. Pueden, según como les pida el profesor, que los esté evaluando o como lo necesiten. Bueno, listo. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada, que es H mayúscula sub i. La frecuencia relativa acumulada pues es la frecuencia acumulada, o sea, sí, ¿qué fracciones la frecuencia acumulada con respecto al total de datos? Bueno, entonces me hago entender. Acá, ¿cómo hicimos? Cogimos 4 sobre la cantidad de datos. Acá igual, vamos a coger 4 sobre el total de datos. Entonces 4 sobre el total de datos y esto es 0.2. Ahora, el siguiente, frecuencia absoluta acumulada sobre el total de datos. Entonces 13 sobre 20 y esto me da 0.65. Ahora, frecuencia absoluta acumulada sobre el total de datos. Entonces 16 sobre 20 o 16 veinteavos. Entonces 16 dividido en 20. Esto me da 0.8. Ahora 19 sobre 20.
19 sobre 20. 19 veinteavos es equivalente a 0.95. Y 20 sobre 20 pues es 1. ¿Listo? Este me debe dar 1. Siempre el último me debe dar 1. Bueno, en frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Bueno, voy a hacer acá unas divisiones antes de hacer el punto medio. Perdón. Y acá vamos a hacer el punto medio. ¿El punto medio de quién? Del intervalo. A veces el punto medio lo ponen de primero. Yo lo puse esta vez de último. Eso no hay problema por eso. El punto medio del intervalo. Entonces, cogemos. Bueno, en este caso, voy a explicarlo así. 13 más 15. Esto es igual a 28. Y este resultado lo dividimos en 2. Entonces 28 dividido en 2, esto es igual a 14. Así se halla el punto medio. Sumamos los dos límites, los dos extremos, el punto inferior y el punto superior, y lo dividimos en 2. El punto medio es 14 para este intervalo. Bueno, y así se hace con cada uno. Bueno, entonces 15 más 17, esto es igual a 32, y 32 dividido en 2 es igual a 16. El punto medio acá es 16, el punto medio en el siguiente es 18, el punto medio en el siguiente es 20 y el punto medio en el último es 22. ¿Listo? Ese es el punto medio de cada intervalo. Bueno, entonces básicamente así se hace una tabla de frecuencias. Bueno, espero les haya gustado el video, que les haya servido, que haya sido una explicación sencilla. Si les gustó y les sirvió, les pido que por favor, se suscriban al canal si quieren, le den like al video y nos veremos en una próxima ocasión. El siguiente video voy a explicar cómo hacer diferentes gráficas con esto, un histograma. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer un histograma. Y ahí vamos a ver para qué nos sirve. En el siguiente, luego del siguiente, vamos a ver para qué nos sirve el punto medio y para qué nos sirven estos datos. Para hacer algunas gráficas. Nos vemos luego. Espero que estén muy bien. Hasta luego.